los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Saludamos al consejero David Rosero, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Evidentemente tenemos que hablar de mayorías y minorías, pues hay posiciones divididas allí. Entendemos, consejero Rosero, que usted está con la posición de minoría. ¿Qué es lo que está pasando alrededor del nombramiento del superintendente de bancos? Acabamos de dialogar con uno de los miembros de la Comisión Ciudadana Anticorrupción y él dijo hay que ver un poco más allá, hay que ver qué intereses están por detrás de este lío. ¿Cuál es su visión? Muy buenos días, un saludo cordial a toda la distinguida audiencia de Antena 1, un saludo también para todo el austro ecuatoriano, un abrazo para los azuayos y azuayas y a quienes nos miran a esta hora. Lo que pasa aquí y lo de fondo es que tenemos un gobierno que en lugar de combatir la inseguridad, de dar medicinas en los hospitales, de generar mejores condiciones de vida para los ecuatorianos, vamos a ingresar a clases, debe haber una reparación de la infraestructura educativa, entre otros temas de la obra pública y el mejoramiento de la economía, se ha dedicado a la ingrata tarea de meterle la mano a otras instituciones del Estado. Es decir, un gobierno incapaz de gobernar para la gente, pero muy ágil para interferir en la función judicial y en el Consejo de Participación. Lo más sorprendente y grave de todo esto es que la terna vino del propio presidente. Es decir, en el mes de abril, con puño y firma del presidente de la República, recibimos en el Consejo de Participación la documentación de los 3 postulantes de la terna, entre ellos el ahora designado, posesionado magíster Raúl González Carrión. Y yo traigo aquí la posición de la mayoría, porque recuerde que 4 votos a favor de la designación de Raúl González Carrión existieron en el Consejo de Participación Ciudadana. Hubo 2 abstenciones y el único que votó en contra fue el presidente Ulloa, que recibió las órdenes de Carondelet para torpedear este proceso. Esas son las situaciones. Nosotros enviamos a la Asamblea Nacional la resolución con 4 votos a favor, que es la mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana. Hubo una resolución de una cuestionada jueza de San Borondón totalmente inejecutable y la Asamblea procedió a realizar la posesión. Mire, quiero mostrar en exclusiva para su medio de comunicación, esta es la acción de personal con la cual ingresa al servicio público el magíster Raúl González Carrión. Es decir, con esta acción de personal que tiene fecha 11 de agosto, está facultado para ejercer las funciones de superintendente de bancos. Aquí, quien comete un delito de arrogación de funciones, de abuso de poder, es el ministro de Gobierno. Y también, por otro lado, el presidente del Consejo de Participación, que habla de un famoso trámite de una terna que nunca ha sido conocida por el Consejo de Participación. Me refiero a una supuesta nueva terna. Él se ha arrogado funciones al tramitarla solo en su oficina, entre 4 paredes, sin conocimiento de los demás consejeros y consejeras. Ahora, doctor, ingeniero Rosero, ¿cuáles son las acciones que ustedes van a tomar si es que ustedes aseveran que el consejero Ulloa, actualmente titular del Consejo de Participación Ciudadana y quien públicamente en una rueda de prensa dijo que el Consejo desconocía la posesión de Raúl González desde la Asamblea Nacional y que procedería con este nuevo proceso de designación a través de una nueva terna? Se lo ha calificado como arbitrariedades, las actuaciones de Ulloa, como una arrogación de funciones. ¿Ustedes como consejeros tomarán alguna acción, alguna medida en torno a la situación de Ulloa y a la posición del titular del Consejo? Bueno, Ulloa es un irresponsable, no puede tomarse el nombre de los 7 consejeros y consejeras y decir tal o cual situación. Aquí hay una decisión en firme, hay un documento con resolución de designación de Raúl González Carrión y también la posesión de la Asamblea Nacional. Adicional a eso existe la acción de personal
que yo he mostrado el día de hoy y que fue firmada el 11 de agosto en la propia Superintendencia de Bancos, que faculta a ejercer las funciones a la nueva autoridad. Lo que pasa es que los audios filtrados de Teleamazonas de la semana anterior evidencian que siniestros consejeros presidenciales realizan una serie de órdenes y de injerencias en otra función del Estado a través del presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, en lugar de consultar, de poner a debate o resolver con los consejeros, prácticamente hay una rogación de funciones y un atropello a la normativa por parte de Ulloa. Entonces, aquí estamos frente a un militante de Creo que actúa de forma parcializada en favor del gobierno y no en favor de los intereses de los ecuatorianos y ecuatorianas. Y me parece que Gustavo hacía una pregunta súper fundamental, escuchándole al analista Cubi. Yo fui cofundador de la Comisión Nacional Anticorrupción, con Julio César Trujillo, con Jorge Rodríguez, que ya no están con nosotros. Pero, ¿qué es lo de fondo? Y esto es lo importante. ¿Qué es lo de fondo? Resulta que los intereses de un presidente banquero no pueden estar sobre las prioridades de las ecuatorianas y ecuatorianos. ¿Cuáles son esas prioridades? Que se reduzcan las tasas de interés bancario, que se analice la pertinencia de la venta o no del Banco del Pacífico, que desde el sistema financiero se mejore la atención a los usuarios y se pare los abusos de ciertas entidades financieras. Entonces, aquí lo que requerimos es una autoridad de bancos no ligado al sector financiero, como ha pasado durante todos estos años, sino que esté sirviendo a los usuarios y usuarias del sistema financiero. Eso es lo de fondo. Mire que uno de los detonantes del paro nacional fue las deudas que tienen los ecuatorianos y ecuatorianas con la banca pública y privada por los intereses draconianos en los préstamos y créditos bancarios. Entonces, una autoridad que ponga orden, porque el superintendente de bancos ingresa a la Junta de Regulación Monetaria y Financiera para que se pueda analizar técnicamente cómo es que en un país dolarizado como Ecuador, similar a El Salvador y Panamá o Estados Unidos, las tasas de interés son mucho menores y aquí nosotros seguimos pagando intereses y a veces intereses sobre intereses, es decir, una situación compleja en una economía dolarizada. Ahora, ingeniero Rosero, más allá de los razonamientos y del peso que pueda tener cada uno de los planteamientos en estas diversas visiones sobre este embrollo, hay algo que se llama el debido proceso, que funciona en temas de justicia. Y aquí, en este caso, hubo efectivamente decisiones judiciales. Una de ellas se anuló. Esa acción de protección que usted mencionaba de la jueza de San Borondón, que anulaba el nombramiento de González y llevaba a que se envíe una nueva terna, que fue neutralizada por una acción de un juez de Yaguachi que ordenó la posición por parte de la Asamblea de González. El juez, sin embargo, dio pie atrás, reculó en esa decisión. Con una sentencia judicial de por medio que persistía, la de la jueza de San Borondón, que señalaba que no debía posesionarse a González, no era admisible, y esto dicho por juristas constitucionalistas, acabamos de reproducir un audio en la anterior entrevista, esto debía resolver la función judicial antes de que pueda haber una acción política como la que tomó la Asamblea al posesionarlo. ¿No es este un tema que tenía que haberse observado como parte del procedimiento antes de una forma atrabiliaria, apresurada, posesionar a González, convirtiendo esto en un lío aún mayúsculo? Bueno, aquí cuando no existe la razón jurídica se procede a la fuerza, como lo ha hecho el gobierno al rodear de policías la superintendencia de bancos. Lo mismo pasó el 9 de febrero pasado con el Consejo de Participación Ciudadana, donde impusieron un presidente y también se tomaron las instalaciones con la Policía Nacional. A ver, la facultad constitucional de designar a una autoridad acorde al artículo 208 de la Constitución, le corresponde al Consejo de Participación Ciudadana, no a una jueza de tercera o de un cantón del país. Y la facultad de posesionar a una autoridad es de la Asamblea Nacional. Nuevamente, no es facultad de una jueza cuestionada
de cualquier cantón del país, en este caso de San Borondón. Esto es correcto, ingeniero Rosero, perdóname la interrupción, pero tampoco ninguna persona, ni los miembros de estas importantes entidades, Consejo de Participación Ciudadana o Asamblea Nacional, están sobre la ley en Ecuador. Primero están las leyes y la Constitución. Bueno, yo le he dicho cuál es el artículo que nos faculta a nosotros a designar, el artículo 208 y nosotros de la Constitución, y nosotros el 20 de julio, ojo con esta fecha, designamos con 4 votos, con una mayoría absoluta, al magíster Raúl González Carrión. Luego pasamos a la Asamblea Nacional. Cuando sale la famosa resolución de la cuestionada jueza de San Borondón, que tiene 34 procesos disciplinarios, quejas del propio alcalde, de la Comisión de Tránsito del Ecuador, entre otras autoridades, cuando sale la resolución de la jueza cuestionada, esto es extemporáneo. Nosotros habíamos concluido el proceso, por lo tanto es una resolución inejecutable. Luego la Asamblea procede a posesionar tal como establece sus facultades constitucionales. Es decir, si el día de mañana no le gusta el Procurador General del Estado a Lazo, no le gusta el Contralor General, van a ser los jueces los que, arrogando sus funciones, puedan tomar la designación de otras autoridades. Entonces es un precedente grave si se deja pasar este tipo de situaciones. Claro, Entonces, pero ¿quién debe decidir si esa decisión judicial es válida o no? ¿Puede hacerlo otro organismo o debe hacerlo el sistema de justicia? No sé, aquí nos perdemos a nivel de la Corte Nacional de Justicia, o eventualmente si esta situación se dilata a nivel de la Corte Constitucional, o es otro organismo como la Asamblea o el Consejo de Participación Ciudadana los que tienen que hacer un juicio de valor y dar por válido o no una decisión válida o no una decisión judicial. Y quizás en este contexto, ingeniero Rosero, es importante también identificar los límites de la injerencia de la justicia en otras funciones, en este caso el Consejo de Participación Ciudadana, en este caso la Asamblea Nacional. Hay una decisión de justicia, ya lo dijo Gustavo, nadie está por encima de la ley, pero también nos preocupa hasta dónde puede llegar en su momento esta división de los poderes del Estado que prácticamente terminan desapareciendo con la intervención de acciones judiciales. El espíritu del constituyente fue que la acción de protección sirva para que el ciudadano ecuatoriano pueda ser reparado en sus derechos frente a algún atropello por parte del Estado. No un abuso de esta garantía jurisdiccional para que una función se interfiera en otra función del Estado, que es lo que hemos visto en este caso. Mire, en la famosa audiencia, la jueza no nos dejó actuar a mi persona y a otros consejeros con nuestros abogados. Es decir, nosotros éramos los demandados en esa acción de protección y solo se le permitió participar al señor Ulloa. Luego buscamos en la historia de esta jueza, es la misma que le dio el cargo al señor Ulloa. Es decir, no solo aquí hay una cascada de delitos y de irregularidades, sino que aquí hay un abuso por parte de una jueza de tercera que pretende irse en contra de una decisión legítima del Consejo de Participación y luego de la Asamblea Nacional. Entonces, aquí de por medio está el juicio político a los vocales de la judicatura. Es necesario depurar la justicia, es necesario sanear todas estas barbaridades que han ocurrido con la expresidenta de la Asamblea, que amarrándose en la justicia quería atornillarse al puesto, y también ahora lo que pasa con esta jueza. Entonces, esto obviamente entrará a una apelación, entrará nuevamente a la Corte Provincial del Guayas, donde deberá definirse, y también extraordinariamente en otra instancia. Pero lo que es cierto es que la designación se dio antes de la decisión cuestionada de esta jueza, y la posesión está acorde a la facultad constitucional de la Asamblea. Entonces, aquí estamos frente a el primer poder del Estado, a la quinta función del Estado, versus una resolución de una jueza cuestionada que a todas formas es totalmente atrabiliaria y atropelladora de la normativa. Usted mostraba, ingeniero Rosero, esa acción de protección. Entendemos que es copia del mismo documento que ayer sacaba a las cámaras el asesor jurídico del señor González.
Sin Es la desconocer acción la de cadena de personal. errores que se ha dado en esto, que comenzó por la conformación de esta terna, aparentemente con una persona que no era de confianza del presidente de la República, cuando a él le tocaba poner a ciudadanos, a candidatos en esta terna, pasando por esa actuación tan contradictoria de este asesor presidencial, Aparicio Caicedo. Ahora se ha emitido una acción de personal. ¿Qué autoridad o qué institución emite esa acción de personal? Bueno, esta acción de personal está firmada por la directora de talento humano de la Superintendencia de Bancos. Y como usted mira, aquí está la hoja membretada del Ministerio de Trabajo, que es el documento que habilita a cualquier funcionario público a ejercer el cargo en cualquier institución. El Ministerio de Trabajo, que es otra entidad que está controlada por el Ejecutivo. Entonces, mire, aquí se ve claramente que el 11 de agosto se firma esta acción de personal. Por lo tanto, está en ejercicio de sus funciones. Quien comete el delito de paralizar servicio público, de rodear la policía, es el ministro Jiménez. Él tendrá que responder por estas arbitrariedades, porque una vez que ha sido designado, una vez que ha sido posesionado y que se ha emitido esta acción de personal, evidentemente quien impida ese ejercicio del cargo público tiene que responder judicialmente sobre todos estos temas. Ahora, hay un asunto más. En el Pleno del Consejo de Participación no se ha puesto en conocimiento ni la famosa supuesta terna, ni el equipo técnico, no existe ni una nueva veeduría, es decir, todo ha sido atropellado, arrogándose funciones el señor Ulloa, siguiendo las órdenes de este consejero presidencial que saltó a la fama, no por ayudar al país, sino por interferir en otras funciones del Estado. Entonces, eso es lo de fondo. Aquí tenemos escándalos diarios de corrupción en Carondelet, en las aduanas, en Petroecuador, en estos famosos audios, en la metida de mano a otras instituciones del Estado. Un presidente ausente, incapaz de gobernar y de solucionar los problemas del país, pero muy ágil para meter la mano en la justicia. Ahora, personalmente me doy cuenta que estaríamos afectando el negocio familiar, pues. Un presidente ligado a la banca, que se le ponga control a la entidad financiera de la cual es dueño para que se reduzcan tasas de interés, para que se mejore el servicio financiero, para que se analice la venta o no del Banco del Pacífico, o que sirva a esa institución financiera para otorgar créditos a bajas tasas de interés al ser una entidad pública. Todo esto es lo que está en juego. Entonces, tenemos un presidente más interesado en cuidar su negocio financiero que en velar por los intereses de los millones y millones de ecuatorianos que aspiran a que las entidades financieras puedan servir realmente para el emprendimiento y el dinamismo económico. En cuanto a la terna, usted dice que no hay terna. ¿De dónde surgieron estos nombres que han sido publicados ampliamente en redes sociales y en los medios de comunicación? Esa terna no es oficial, no ha sido ingresada ni procesada en el Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, oficialmente la terna no ha sido conocida en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, la terna no ha sido tratada ni tramitada por los 7 consejeros y consejeras. El señor Ulloa está solo revisando ahí las carpetas, está revisando, ni siquiera se ha subido a la página web esta famosa documentación, no se ha conformado un equipo técnico, no existe una veeduría, es decir, todo se lo hace con opacidad y en ese sentido oficialmente no existe ningún proceso en marcha. No existe ninguna una terna. Ahora sí, lo que sí advertimos es las presiones que existen del gobierno para tratar de cambiar la decisión que ya hemos tomado, para tratar de presionar o amenazar o chantajear, como ya pasó cuando se cambió la mayoría de participación ciudadana, ahora nuevamente las mismas prácticas siniestras que ahora conocemos ya de dónde vienen, ¿no? De estos famosos consejeros ad honorem, muchos de ellos envueltos en escándalos de corrupción, como el señor Ponce en las aduanas u otros más. Entonces, yo creo que la Asamblea debe fiscalizar, luego de este juicio político, los vocales de la Judicatura, que es necesario y urgente para depurar la justicia. Se viene el juicio a los consejeros del gobierno de participación ciudadana, es decir, el señor Ulloa deberá responder por toda la arrogación de funciones, por cambiar los reglamentos a última hora y por seguir las órdenes de Carondelet en lugar de ser una entidad independiente o imparcial del gobierno. Ahora, ¿a quién le va a tocar resolver esta situación?
o va a resolverse a través de posiciones y acciones de fuerza? Bueno, yo creo que cuando ya no existe la razón, los argumentos jurídicos, está a la vista la acción que ha tomado el gobierno, una acción de hecho, una acción de fuerza, una acción totalmente arbitraria, irregular. Es decir, aquí es más importante cuidar con policías la superintendencia de bancos que cuidar a la gente en Cristo del Consuelo, en Cuenca, en Ibarra, en Quito, con policías. Aquí es más importante cuidar el negocio del presidente de la República que cuidar la seguridad de los ciudadanos. Entonces, vemos cuáles son las prioridades del gobierno, un gobierno totalmente desconectado con las necesidades sociales de la gente, pero muy ágil para efectivamente interceder en otras funciones del Estado. Ahora, ingeniero Rosero, esta situación en la superintendencia de bancos o con la superintendencia de bancos va aparentemente a desembocar en otras acciones. ¿Considera usted que procede la destitución de los 70 asambleístas? Se ha conocido extraoficialmente que en Carondelet se ha tomado ya la decisión de impulsar este proceso de destitución de los asambleístas, de los y las asambleístas que votaron a favor de la posesión de González. Bueno, me parece que eso no le corresponde en primer lugar a Carondelet, no es una facultad del gobierno esa situación, entonces por ahí no sería más bien un absurdo jurídico, ya que a Carondelet y al gobierno no le corresponde ninguna de esas decisiones. El presidente no puede por cuenta y riesgo destituir asambleístas, no está dentro de sus funciones. Obviamente toda esta situación, como yo he señalado, ha sido apegada a la Constitución. Nosotros tenemos la facultad de designar, hemos designado, la Asamblea tiene la facultad de posesionar, ha posesionado. Me parece que el señor Jiménez, ministro de Gobierno, se confunde con esos dos términos porque no conoce la Constitución y las atribuciones del Consejo y la Asamblea Nacional, a pesar de haber sido asambleísta. Y en ese contexto, esto es uno más de estos famosos globos de ensayo que desde el gobierno salen, ¿no? En lugar de dedicarse a contar, una pieza fuera de su análisis. ¿Qué va a pasar con esa decisión de la jueza de San Borondón? Bueno, como yo le mencionaba, eso se ha pedido ampliación, aclaración y luego se tendrá que dar una apelación. De igual forma, la jueza, le converso, en exclusiva está recusada por todas las barbaridades que ha hecho y obviamente se ha colocado también denuncias en la fiscalía, entiendo, por asambleístas, por una serie de irregularidades que ha cometido esta jueza. Ya sería 35 denuncias que acumula la jueza Larisa Ibarra de ingrata recordación para el Consejo de Participación Ciudadana, porque es la misma que ha actuado coincidentemente en todos los casos que al gobierno le ha interesado meter la mano en la justicia o en el Consejo de Participación. Ahora, este tema también ha servido para distraer de otro muy importante que tenía que haberse dado ya, que es el nombramiento de procurador del Estado. ¿Cómo se encuentra ese tema? El procurador del Estado ya terminó un periodo para el cual fue prorrogado y tiene ocupaciones fundamentales, importantísimas, un procurador del Estado. Entre ellos, recordemos que Ecuador está atendiendo una demanda que congela sus fondos en bancos internacionales. Y quien debe defender es el Procurador General del Estado, a quien se le agotó el tiempo en el mes de julio. En el mes de abril se hizo el reglamento y desde esa fecha hasta pasado el mes de agosto recién envía el gobierno de forma irresponsable la terna. Es decir, no mandó en abril, no mandó en mayo, no mandó en junio y por eso obviamente ahora hay este inconveniente. Esperamos que esta terna ya no le haya hecho a Aparicio Caicedo. Esperamos que esta terna la hayan hecho ya de forma técnica y profesional para luego que no se vengan a quejar de a quién se designa, porque son, o se entiende, personas de confianza del gobierno. Esta terna ya la recibieron en el Consejo de Participación Ciudadana. Está recibida, es necesario convocar una veeduría nacional para que vigile la transparencia del proceso, es necesario un equipo técnico para vigilar todos estos temas. Si es que tiene en la mente o a la mano el dato, ¿quiénes están propuestos para procurador? Le puedo enviar, realmente no tengo en la mente los nombres. Ajá. Gracias, ingeniero Rosero, por habernos acompañado. A usted. El ingeniero David Rosero es miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.